tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente a la organización del SLAOC en este congreso que ha estado muy bien armado por parte de Byron y sus colaboradores. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre las rupturas parciales bursales del supraespinoso y el manguito rotador. Las rupturas parciales bursales del manguito rotador son las rupturas más frecuentes en comparación de las rupturas completas del hombro. Coleman lo empezó a mencionar en 1930, que son lesiones el doble de frecuentes que las lesiones completas, y menciona que las lesiones, a su parecer, se deben a procesos intrínsecos degenerativos. Generan más dolor que una ruptura completa, lo menciona Fukuda en el Journal in Bone Joint Surgery en el 2003, y es de difícil diagnóstico tanto clínico como radiográfico. Aún el American Journal of Sport Medicine menciona que no hay un consenso en el tratamiento en el 2020. Las rupturas parciales bursales, hay un estudio cadavérico que hace Fukuda en 1987, publicado en las clínicas de ortopedia de Norteamérica, donde habla de su frecuencia, donde menciona el 18% son bursales de ese estudio que él realiza, un 27% articulares y 55% intratendinosas. La clasificación de Ellman se hace presente también, donde habla de la clasifica como A, B o C, donde A es una ruptura parcial articular, B una ruptura bursal y C una ruptura intersticial, y la subclasifica en 1, 2 y 3 dependiendo de la profundidad de su lesión, en menos de 3 milímetros, de 3 a 6 milímetros y mayores de 6 milímetros. Las características de la capa bursal es que está compuesta por fibras de colágeno delgadas y paralelas con una gran fuerza tensil, más elásticas y con mejor vascularidad en comparación de la cara articular. Por eso es que son menos frecuentes en comparación de las lesiones pastas o las parciales articulares o intersticiales. En 1949 Armstrong, en un artículo de los más mencionados en la cirugía de hombro y revisados a nivel mundial y en la historia de la cirugía de hombro, propuso la etiología de la ruptura del manguito rotador, al igual que Neer en el 72, por un pinzamiento como el problema principal de la lesión. Le da un razonamiento a la patología de origen mecánico. Tanto así que en 1986 también Migliani propuso sus tipos de acromion y los relaciona muy bien con las rupturas del tendón en base a lo que había mencionado Armstrong y Neer. Pero con el tiempo se presentan estudios como este, publicado en el 2014 en las clínicas de Norteamérica por Brian Cole de Chicago, donde él no encuentra beneficios en el uso rutinario de la acromioplastia al realizar reparo del manguito rotador. Está otro estudio también que encontramos publicado en el Joint in Bone Surgery en el 2011, en noviembre, donde McDonald, con un estudio de nivel de evidencia 1, publica 86 pacientes, lo divide en dos grupos, con acromioplastia y sin acromioplastia, con un acromion tipo 2 y 3, hace un seguimiento de los 3 a los 6, 12, 18 y 24 meses, sin encontrar ninguna diferencia funcional ni en la calidad de vida en los pacientes operados. Este otro estudio que lo interesante es que es de 2.441 pacientes publicado en un journal de Nueva Zelanda en el 2017 por Elizabeth Bond, donde compara el reparo de manguito rotador con acromioplastia y sin acromioplastia con un seguimiento a 2 años sin encontrar diferencia en su evolución, tanto en su función como en el dolor. Esto nos hace razonar un poco, también se hacen estudios histológicos donde se resume en esto que encuentran células apoptóticas en las capas del manguito rotador, en las 5 capas del tendón, lo que nos da un razonamiento que es una etiología más por desgaste o degeneración que por una fricción mecánica. Hablando ya de esto mismo, se hace un análisis en el reparo de las lesiones y hay este estudio publicado en el Sport Medicine en el 2018 donde habla de 20 pacientes con lesiones parciales del manguito rotador, donde encuentra niveles aumentados de apoptosis celular en los tejidos encontrados en estos pacientes. Tanto que hay ya journals de medicina genética, como este publicado en el 2019, en septiembre, donde habla de una predisposición familiar en las lesiones del manguito rotador, tanto que en este metaanálisis se encuentran 8 estudios de investigación genética con una predisposición a rupturas del manguito rotador. Las rupturas parciales son difíciles de diagnosticar y tanto los estudios de apoyo diagnóstico de imagen en ultrasonografía por un personal entrenado, idealmente por un cirujano de hombro que realice ecografía, la sensibilidad del 90% y la especificidad del 60%. En nuestros países, que en algunas veces son realizados por un
radiólogo general, esto disminuye, tanto que los estudios de elección en algunos casos es mejor hacer una resonancia magnética de hombro que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 70%, pero en lo que respecta a las rupturas parciales, son más visibles inclusive en la ortorresonancia magnética de hombro, que nos brinda una sensibilidad del 86% y una especificidad del 96%. El manejo de estas lesiones lo resume en un review que publica Fukuda en el 2003, donde habla de inicialmente comenzar con una modificación de la actividad física, manejo con AINES, fisioterapia, infiltración con esteroides. En este punto, Fukuda menciona no hacer más de 2 infiltraciones en este tipo de sospecha diagnóstica, ya que por el mecanismo de acción del esteroide nos puede aumentar el tamaño de la ruptura, y si el paciente no mejora con una infiltración, fisioterapia y AINES, probablemente no es solo un problema inflamatorio, sino que haya que hacer un gesto quirúrgico para solucionar el problema. Entonces el manejo quirúrgico se da frente a un fallo del manejo conservador y dependiendo de la evolución de la enfermedad del paciente. Tenemos estos estudios ya en lo que atañe al manejo quirúrgico, donde hay una comparación entre hacer un reparo in situ versus completar la lesión de la lesión parcial bursal, donde se hacen 100 reparos de lesiones parciales bursales, donde no se encuentra diferencia entre las dos técnicas quirúrgicas, lo que nos hace pensar que sería mejor hacer un reparo in situ para conservar las fibras que todavía se encuentran en buenas condiciones en el tendón. Tenemos este review, este metaanálisis que hace el grupo de Maximiliano Renaleta, que se publicó en el 2020 en marzo, donde no encuentra diferencias entre las dos técnicas. Se conservan, la ventaja de este estudio menciona las fibras en buenas condiciones del tendón. De 25 estudios suman un total de 683 atletas, el cual retornó al deporte a los 5.6 meses, con un follow-up de 2 años, como mínimo, con un 85% de pacientes a los 2 años que continúa haciendo el deporte y que no ha necesitado una revisión de la cirugía previa. Entonces, las rupturas parciales es importante tener en cuenta la calidad del tendón que se va a reparar para valorar si se hace un reparo in situ o un reparo completando la lesión y debridando el tejido. Esto hay que tomarlo en consideración con una imagen de la resonancia, valorando la degeneración del tendón imagenológicamente, y también la imagen a la artroscopía, y pensando que cada paciente es diferente y dependiendo de la demanda física que el paciente va a tener posteriormente. Las conclusiones que podemos tomar en cuenta respecto a esta patología, a mi parecer, es que es una patología a tomar muy en cuenta, ya que es una patología más frecuente que las rupturas completas del tendón. Los estudios nos confirman la sospecha clínica que nosotros tenemos al examinar al paciente. Con el tema de la cremoplastía es un tema siempre polémico y dependiendo de la escuela que lo veamos, nos puede sumar tiempo quirúrgico o nos puede sumar en el tratamiento, o nos puede restar en el tratamiento de nuestra cirugía. Eso es a consideración de cada uno de nosotros. La técnica in situ nos ayuda a conservar las fibras no dañadas del tendón, por eso es muy necesario tomarla en cuenta, y como todo en la cirugía de hombro y que va cambiando año con año, todavía no está todo dicho. Muchas gracias.